La Voz de América presenta. Por primera vez como mandatario, el presidente Joe Biden encabeza la conmemoración del Día de los Caídos en Estados Unidos. La Casa Blanca establece proceso migratorio expedito para familias en la frontera sur. Además, desvelan irregularidades en la Agencia de Migración y Control de Aduanas bajo la era Trump. Y con las playas llenas de turistas, comienza oficialmente el verano en Estados Unidos. Feliz inicio de semana para todos. Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Por primera vez en su calidad de mandatario, el presidente Joe Biden encabezó este lunes en Estados Unidos la conmemoración del Día de los Caídos. Así se conoce a quienes murieron en guerras y conflictos a lo largo de la historia del país. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. Jacopo, ¿cuál fue el mensaje del primer mandatario este 31 de mayo? Yasmín, es un día importante y de emociones en Estados Unidos, donde se rinde homenaje a los miembros de las fuerzas militares y también civiles que participaron en las guerras a través de la historia de Estados Unidos y que fallecieron por defender los ideales de esta nación. Además, hoy es el 100º aniversario de la masacre de Tulsa, en Texas, donde decenas de afrodescendientes fueron asesinados a manos de una turba de hombres blancos en un crimen de odio racial. Mañana Joe Biden viajará a Tulsa para rendir homenaje a las víctimas y recordar que el racismo es aún una realidad en Estados Unidos. Ahora, volviendo al Día de los Caídos, vamos a ver qué ocurrió en el Cementerio Nacional de Arlington en la conmemoración donde estuvo Joe Biden. Un día de solemne conmemoración y emociones para recordar a todos los caídos que fallecieron defendiendo a Estados Unidos en tiempos de guerra y de paz y para celebrar los valores de libertad y justicia en los que se fundamenta la democracia estadounidense, asegura el presidente Joe Biden. La democracia prospera cuando los fundamentos de la democracia son sólidos, cuando las personas tienen derecho a votar de forma libre, justa y conveniente, cuando el Estado de Derecho se aplica de manera equitativa y justa a todos los ciudadanos y sin importar de dónde vengan. El mandatario encabezó por primera vez en calidad de presidente los actos tradicionales durante la fecha. De manera personal, el presidente Biden también recordó a su hijo Bo, quien había servido en la Guardia Nacional estadounidense y murió en 2015 por un tumor cerebral. Recordar puede doler, pero el dolor es cómo sentimos y cómo sanamos. Siempre siento a Bo cerca de mí en el Día de los Caídos. Sé exactamente dónde necesito estar, aquí mismo honrando a nuestros héroes caídos, porque a través del dolor y la angustia por su pérdida, recuerdo el orgullo en su rostro el día que puse esas condecoraciones sobre sus hombros. El presidente Biden continúa trabajando para que el Congreso apruebe su plan de infraestructura de $1.7 billones. Aunque las diferencias con los republicanos son aún grandes, las partes insisten en que un acuerdo es posible. En el ámbito inmigratorio, el diario The New York Times reveló un documento en borrador de la Casa Blanca que podría cambiar profundamente el sistema inmigratorio, y esto sin tener la aprobación en el Capitolio de una reforma. Si las iniciativas de Biden fueron confirmadas, inmigrar legalmente en Estados Unidos podría ser mucho más simple en el futuro. Muchas gracias por tu reporte, Jacopo. Y seguimos con inmigración, porque un nuevo procedimiento estableció la administración Biden para los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos de forma legal. Laura Sepúlveda nos explica en qué consiste. Para acelerar los procesos migratorios que en ocasiones toman meses y hasta años para los solicitantes de asilo, el gobierno estadounidense estableció cambios en las normas. Así lo anunció el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Las familias que llegan a la frontera y son puestas en procedimientos de inmigración deben tener sus casos decididos de manera ordenada, eficiente y justa. Las familias que han llegado recientemente no deben languidecer en un atraso de varios años. El anuncio de hoy es un paso importante, tanto para la justicia como para la seguridad fronteriza. Se trata de un proceso expedito para el cual podrían calificar familias detenidas en puertos de entrada a partir del viernes 28 de mayo.
Sin embargo, aclaró la abogada de inmigración Claudia Bernal, en la práctica puede haber contratiempos si las familias no están bien preparadas. No va a ser tampoco que llegas hoy día y te deciden el caso mañana. Quien sea que está buscando protección de los Estados Unidos para tener un caso ganable tiene que venir preparado. Porque con la rapidez con que se van a decidir, también rápidamente se van a negar estos casos. Según anunció la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, en Nueva York, Miami y Los Ángeles, entre otras 7 ciudades, hay comunidades establecidas de proveedores de servicios legales y jueces disponibles para manejar los casos. Los términos no pueden pronosticarse sabiendo la cantidad de personas que están llegando. Así destaca la experta, mayor celeridad en el proceso no implica menor atención al cumplimiento de los requisitos. Por ello, se recomienda asesoramiento legal para el diligenciamiento de formularios, la revisión de pruebas y elementos que ayuden a comprobar un miedo creíble en cuanto a la solicitud de asilo y protección. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Un contundente mensaje de lo que significa Centroamérica para la administración del presidente Biden envía el mandatario con las visitas de la vicepresidenta Kamala Harris y del secretario de Estado Antony Blinken a la región. Celia Mendoza, ¿cuáles son las prioridades de esta visita del líder de la diplomacia? Yasmín, realmente es mandar un mensaje claro a la región acerca del apoyo que tiene la administración del presidente Joe Biden y enfocarse en economía, la pandemia de coronavirus y definitivamente el tema de inmigración. Esto antes de que llegue la vicepresidenta Kamala Harris, quien estará la siguiente semana en Guatemala y México. Blinken de esta manera no solamente se reunirá con líderes de Costa Rica, pero también de México y de la República Dominicana. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken estará en Costa Rica este 1 y 2 de junio. El objetivo es reforzar la cooperación en torno a las prioridades compartidas sobre economía, COVID-19, cambio climático y movilidad humana. El secretario Blinken participará en una reunión con altos líderes de los Estados miembros del Sistema de Integración de Centroamérica, SICA, junto con México. Juntos promoverán un enfoque colaborativo para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la mejora de la gobernabilidad democrática, la seguridad y las oportunidades económicas para la gente de Centroamérica. Durante su estadía en San José, el secretario Blinken se reunirá con el presidente Carlos Alvarado Quesada y el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Solano Quirós para fortalecer los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Costa Rica. Días después, entre el 7 y 8 de junio, Guatemala y México recibirán a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Su prioridad, el tema migratorio. Analizar cómo podemos abordar las causas fundamentales de la migración y trabajar juntos de una manera que sea una continuación del trabajo que ya comenzamos y el progreso que ya hemos visto en cuanto a reunir a las agencias federales para mejorar su enfoque o renovarlo en esa región. Esta visita permite que la vicepresidenta llegue con un terreno ya abonado en esta que será su primera visita a América Latina y mandando un mensaje claro acerca del apoyo que mantiene con Guatemala, con los líderes que ya se han reunido en la región, que son el de México, así como el de Guatemala, parte de este proyecto que avanza en torno a la migración. Yasmín. Por supuesto, nosotros les informaremos sobre el desarrollo de esta noticia. Gracias, Celia. Y una auditoría del gobierno de Estados Unidos reveló que durante la era Trump, cientos de inmigrantes fueron deportados por la Agencia de Migración y Control de Aduanas sin haber autorizado dejar a sus hijos atrás. Una de las madres que fue deportada bajo estas condiciones le contó su historia a Arnaldo Rojas. Cuando Keldy González Breve dejó su natal Honduras en busca de un futuro mejor y lejos de la violencia que ha cobrado la vida de varios miembros de su familia, nunca pensó que al llegar a Estados Unidos sería separada de sus hijos y enviada de regreso a su país sin ellos. Fue un dolor muy grande. Cuando ya dijeron que estaba en San Pedro Sula, es ahí donde me desesperé y dejé a mis hijos botados. Y cuando lo voy a volver a ver, empecé a decir. Asegura que se le negó la oportunidad de llevarse a sus hijos de 13 y 15 años con ella. 4 años pasaron antes de que se lograra el anhelado reencuentro. Fue algo doloroso. Llegar sin mis hijos, sin mi familia y sin nadie. Que me abrazara porque ya no había familia ya.
Según una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, entre julio de 2017 y julio de 2018, ICE deportó al menos 348 padres sin evidencia de que los migrantes habían consentido dejar a sus hijos en Estados Unidos. Incluso, según el informe, en algunos casos, ICE realizó la remoción aún sabiendo que los padres querían llevarse a sus hijos con ellos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las peticiones de La Voz de América para que comentara sobre los resultados de la auditoría. Sin embargo, fue una investigación interna la que puso en evidencia las irregularidades contra más de 300 padres de familia. Según cifras oficiales, más de 5.500 familias fueron separadas bajo la administración Trump y más de 500 niños aún no se han reunido con sus padres a pesar del esfuerzo del gobierno del presidente Biden para que eso se logre. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Avanzan los traslados de migrantes desde Reynosa, en México, hacia McAllen, en Texas, para quienes por razones humanitarias ahora puedan presentar sus solicitudes de asilo ante autoridades estadounidenses. Víctor Hugo Castillo nos explica quiénes son los beneficiados. Mientras Estados Unidos continúa haciendo cumplir la orden de los CDC bajo el título 42, la administración Biden trabaja para simplificar el sistema de identificación y proceso legal a personas particularmente vulnerables, cobijadas bajo el criterio de excepciones humanitarias. Vienen mujeres embarazadas, niños discapacitados, hemos recibido menores no acompañados, familias quienes padecen de diabetes y otros tipos de enfermedades. De acuerdo a un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, este proceso de excepción humanitaria implica una estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México y pruebas de COVID-19 antes de que los identificados a través de este proceso puedan ingresar al país. ¿Quieren que se paren? Organizaciones de la sociedad civil hacen parte de la red de apoyo institucional que filtran las listas de aspirantes a la excepción humanitaria. Autoridades mexicanas de migración, agrupaciones de iglesias en Estados Unidos con abogados. Esta lista se está llevando hacia las autoridades de los Estados Unidos. Los migrantes considerados particularmente vulnerables incluyen a aquellos que están enfermos, familias con niños muy pequeños o inmigrantes que han sido amenazados o atacados mientras esperan en México. Alguna persona que ha tenido algún récord en Estados Unidos o eso yo creo que no pasaría en la calificación. El proceso habilita a los seleccionados para presentar su solicitud de asilo, pero no en todos los casos es garantizada la estadía legal en Estados Unidos. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Comienzo del verano en Estados Unidos llega con una nueva perspectiva tras meses de pandemia. Al regresar, nos vamos para la playa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
turistas nacionales y extranjeros celebraron durante este lunes el inicio oficial del verano. Mientras las autoridades de salud aún piden cautela, no todos siguen las normas. Por eso nos vamos a las playas de Miami, donde nos acompaña en vivo José Pernalete. ¿Qué dice la gente del área, José? Yasmin, se trata de un momento en el que tanto los turistas como los comerciantes y trabajadores en estos momentos han mostrado sentimientos encontrados. A pesar de la ansiedad por la que han querido que ya la reapertura sea ya un hecho, como ya en efecto se ha venido registrando durante este fin de semana, también se le exige a cada uno de los visitantes en los establecimientos comerciales que sigan llevando también el tapabocas, porque es una medida de prevención que está vigente. Veamos el reporte. Este lunes festivo, cuando se conmemora el Día de los Caídos en Estados Unidos, también se dio inicio oficial a la estación de verano. Así, este lunes se convirtió en la oportunidad para que miles de turistas disfrutaran de las atractivas playas de Miami tras meses de encierro. Bueno, la verdad es que bastante turistas, porque justo ha sido feriado, ha sido para el Memorial Day, y entonces había bastante turismo por todos lados. Hemos visto gente en la playa, gente en las calles haciendo compras. Bastante divertido, bastante bueno, nos gustó bastante. Tanto visitantes nacionales como de otros países aprovecharon el calor del sur de Florida para tomar el sol en la orilla del mar y disfrutar de los establecimientos comerciales. Para algunos, sin embargo, no pasó desapercibida la ausencia de las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19. Yo veo a la gente menos protegida. Me imagino que es porque están vaccinados, pero veo no mucha gente con las máscaras. Florida poco a poco ha relajado las restricciones en comercios y áreas de esparcimiento a medida que se ha avanzado en la campaña nacional de vacunación. Sin embargo, visitantes extranjeros prefieren continuar con el porte de tapabocas y cuidarse del mortal virus. Pues ahorita en esto lo que llevamos también acá no hemos entrado a ningún negocio, pero la mayoría de gente sí anda sin mascarillas y pues nosotros sí nos preferimos protegernos. Para alivio de los comerciantes, la actividad en los locales comienza a registrar mayor dinámica en comparación al 2020. La discoteca, los restaurantes hasta altas horas de la noche y nos gustó, pues, ¿no? O sea, todo está abierto ahorita. Es de destacar que las autoridades en salud pública a nivel mundial han indicado que no es momento de relajar este tipo de restricciones porque todavía la pandemia sigue vigente. Yasmin. José, muchas gracias. Y miles de habitantes pasaron de la línea de la pobreza a la pobreza extrema en Honduras. Al impacto del COVID-19 se suman las altas tasas de desempleo, la poca inversión extranjera y los desastres naturales. Óscar Ortiz. Al menos 1 millón de personas que no estaban en situación de pobreza en Honduras hoy lo están, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. A las causas estructurales se suman el COVID-19 y las tormentas tropicales, reflejo del cambio climático. Eso significa que pasamos de un 60% de hogares que vivían bajo la línea de la pobreza a un 70%. ¿Qué significa eso? Eso significa que alrededor de 1 millón de personas en el año 2020 que no eran pobres cayeron debajo de la línea de la pobreza. Asimismo, el informe resalta que la inversión extranjera se verá comprometida si la mano de obra hondureña no evoluciona, lo que lo coloca como un país a nivel regional por debajo de otras naciones centroamericanas. Las habilidades de la fuerza laboral no son las requeridas por el contexto mundial en el que estamos. Entonces, el sector empresarial, la inversión extranjera no encuentra gente con las capacidades y habilidades que necesita el mundo de hoy. El panorama de empleo tradicional no es más alentador. 1 de cada 10 empresas cerró operaciones y los expertos surgen al gobierno la opción de medidas urgentes. Para que lo gastemos más en salud y en educación, que son los elementos que de verdad le van a generar riqueza al país. Por su parte, el gobierno hondureño ha puesto en marcha un plan de reconstrucción que permita avanzar en la aceleración económica y sobre todo generar nuevos empleos después de las tormentas tropicales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Tras un mes de manifestaciones, crece la expectativa internacional por la situación en Colombia. Después de la pausa, ¿cuáles son las perspectivas? En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune.
inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Ante la mirada expectante de la comunidad internacional, Colombia completó un mes de protestas que se desarrollan entre descontento social, manifestaciones violentas focalizadas y las denuncias por presunto exceso de la fuerza por parte de los uniformados. Jair Díaz nos presenta el balance. Entre masivas protestas pacíficas y actos de vandalismo focalizados, Colombia completa más de un mes de paro nacional. El día a día refleja un patrón que impacta la vida diaria de una población civil que también lidia con los efectos de la pandemia, y la polarización es evidente en testimonios como estos. Que por favor se siente a negociar, porque desafortunadamente está tomando del pelo al pueblo colombiano. Que cese la violencia, es lo que le estamos pidiendo. Aunque no se vislumbran aún acuerdos concretos entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, los líderes de las protestas sentados a la mesa aseguran que tienen voluntad política para llegar a un acuerdo. Que se creen 7 comisiones que cada una estudien los puntos del pliego de emergencia y que prontamente podamos llegar a un acuerdo. El gobierno del presidente Iván Duque insiste en exigir el cese de los bloqueos a las vías, que ha generado muerte de pacientes en ambulancias y la escasez de alimentos en 29 de los 32 departamentos del país. Que esos bloqueos deben terminar. Las consecuencias que están teniendo no tienen que ver con la protesta. La comunidad internacional insiste en hacer justicia ante los persistentes cuestionamientos por el presunto uso excesivo de la fuerza pública registrados en video. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Colombia del 7 al 9 de junio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Tras semanas de rumores, Amazon, el gigante del comercio electrónico, reveló la adquisición de MGM, uno de los estudios más antiguos y reconocidos de Hollywood. Verónica Villafañe nos explica qué implicaciones traerá esto para la industria del cine. La popular franquicia taquillera de James Bond es parte del valioso contenido que Amazon recibirá por su compra del histórico estudio de Hollywood MGM, que, plagado de deudas, hace meses buscaba comprador. Va a haber interacción, sinergia entre las dos divisiones. Benjamín López es experto en la industria del cine. Es parte del nuevo Hollywood y del nuevo movimiento global para tener todo incluido en unas compañías gigantes. Amazon, que creó Amazon Studios en el 2010 y que tiene su propio servicio de streaming, Amazon Prime Video, va a adquirir una riqueza de propiedad intelectual. Un catálogo de más de 4.000 películas, 17.000 episodios de series televisivas y un estudio de televisión que produce populares series. ¿Qué significará la adquisición del catálogo de MGM para el servicio de streaming Amazon? Creación de contenidos originales
con la marca de Amazon. Va a ser muy importante ver a nivel global porque se puede hacer readaptación para formatos locales, que es algo que lo van a crecer a un nivel enorme. Y la tecnología ayudará a su crecimiento. Amazon tiene uno de los mejores algoritmos del ecosistema. Pueden interpretar qué tipo de películas, telenovelas, libros se consumen en ese medio para educar y guiar lo que es la creación de contenido original. López señala que eso ayudará a Amazon en la guerra de los servicios streaming en Latinoamérica. América Latina, estamos hablando de más de 500 millones de una base de clientes potencial. Ahora imagínense al nivel global. Yo creo Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Estas dos estrategias bajo lo que es la marca de... Los invitamos a sumergirnos en un mundo submarino de agua dulce en una de las selvas más inexploradas del continente. En breve, aquí en El Mundo al Día. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Su obra ha sido publicada en galerías, libros y revistas alrededor del mundo. Ahora la mirada del venezolano Iván Mikolji se concentra en la biodiversidad única de Venezuela y Colombia. Alonso Castillo habló con él sobre su nueva exposición. Con más de 100 expediciones alrededor del mundo, el explorador de ríos Iván Mikolji sumerge las pupilas en la anatomía que vive en agua dulce. Su obra, titulada Peces del Orinoco en la naturaleza, retrata una región de Venezuela y Colombia en donde germina la inmensidad de la biodiversidad. Una fusión entre la naturaleza, la ciencia y el arte. Y cuando tú estás en alguno de estos sitios, te das cuenta qué tan pequeños somos y qué tan maravilloso es el mundo, ¿no? Registró 151 especies, horas sumergido bajo el agua, que no podemos olvidar que del agua surgimos nosotros como especie humana, nos comentó Mikolji, por lo que hay que prestar atención a estos ecosistemas de los que brota la evolución. Cuidar el entorno nos compete a todos. Aparte de la parte artística que tiene la fotografía, es muy didáctico, entonces también hay un aprendizaje de concientización sobre la naturaleza. Según le dijo a La Voz de América, la naturaleza acuática que vemos retratada ya sea en documentales o en libros, casi la totalidad es sobre especies de agua salada. Esto muestra un mundo desconocido. Entre la profundidad, la transparencia y el reflejo de las trampas de luz que tienden los caminos acuáticos, palpa la interdependencia de todas las especies, que nos hace recordar lo que dijo el escritor británico John Donne. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos despedimos con las espectaculares imágenes de las Islas Galápagos en Ecuador, una reserva natural para el beneficio de la humanidad y donde habita un abanico de especies marinas, aves y tortugas gigantes. A 1000 kilómetros al oeste de Ecuador, estas islas han albergado por miles de años una increíble riqueza de fauna y flora, incluso conocidas por no encontrarse en ningún otro lugar del mundo. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.